Entonces espiritualmente son huérfanos los niños. Tienen papá de sangre y carne. Escuchen atentamente estas palabras de este corto vídeo porque me parecen sumamente importantes para la iglesia de hoy. Si usted va 200 años para atrás, el concepto de escuela dominical es muy moderno, ¿verdad? Y el hombre que lo inventó, eso lo aprendí en el seminario. Lo que hacía era recoger niños huérfanos de la calle y los llevaba a escuela dominical para enseñarles él, porque no tenían papás. Pero entonces fue una buena práctica que la iglesia adoptó, pero ahí se convirtió en un arma de doble filo, porque creó una generación de padres que no saben hacerlo. Entonces espiritualmente son huérfanos los niños. Tienen papá de sangre y carne. No conozco quién es el varón que aparece en este vídeo, pero me gustaría comentar lo que él dice. Al menos no sé qué creencias tenga o qué creencias sostenga, pero en cuanto a ese tema, yo tengo que decir que ha comentado una gran verdad. Lo primero que debemos entender es que toda la vida no ha habido esa escuela infantil, esa escuelita separada para los niños para que se les enseñe las escrituras en la iglesia. Eso es algo reciente, eso es algo muy nuevo. Entonces, lo primero que debemos entender es que cuando nosotros miramos la historia de la iglesia, cómo siglos atrás la iglesia se reunía, la iglesia trabajaba, cómo eran los cultos, nosotros no vamos a encontrar a los niños en esa escuela infantil. Es más, históricamente en la iglesia, los niños participaban del culto dominical. No se les llevaba a una sala aparte. Se les permitía estar en el culto junto a sus padres. Tengo que decir que existen muchas congregaciones que están queriendo recuperar esa práctica y están dejando que sus niños más pequeños participen del culto de domingo. Claro, cuando hablamos de esto suceden varias cosas y es aquí donde yo quiero llegar. Hablar sobre el hecho de esa escuelita separada para los niños durante el culto, sus pros y sus contras. Algo que menciona este varón en el vídeo es el hecho de que esto fue un arma de doble filo. El hombre que inició ese proceso tenía una muy buena intención y quizá pudo llegar a ser útil en parte dentro de la iglesia local de cara a esos niños que eran huérfanos, pero se volvió un peligro y es el hecho que los padres pueden pensar, ahora ya tengo a alguien que hace mi trabajo y yo ya no tengo que hacer ese trabajo en casa. Entonces, debemos entender varias cosas. La primera y más importante es la siguiente. El deber de educar espiritualmente a los niños no le corresponde a la iglesia, no le corresponde al pastor, le corresponde a los padres. Cuando nosotros vemos el libro de Deuteronomio, nosotros vemos que el texto bíblico dice que la palabra debía ser llevada y predicada a los hijos. Tenía que ser hablada cuando te levantes y cuando te acuestes, cuando salgas, cuando entres, ponerla en los postes de tu casa. Es decir, que en todo momento la palabra de Dios debía estar presente en el hogar. La Biblia dice con claridad que los padres deben instruir a los hijos en el temor del Señor. Una de las cosas que Pablo habla a favor de la familia de Timoteo es la siguiente. Su padre no era creyente, pero Pablo dice que su madre y su abuela le instruyeron en la palabra de Dios. Porque toda la vida ha habido una responsabilidad de los padres de instruir a los niños en la palabra de Dios. Si tú preguntases a una familia judía ortodoxa, ¿quién enseña cada día la palabra, la ley a sus hijos? Te dirían que es el padre, que enseña todos los días la ley y la palabra en su hogar. Si tú preguntases a un musulmán, a una familia musulmana practicante, ¿quién enseña cada día fragmentos del Corán para que su hijo lo memorice? Te dirían que el padre de familia es responsable de que su hijo sea educado en su creencia y en su religión. Todas las religiones comprenden que es responsabilidad de los padres instruir en esa religión a sus hijos, pero el cristianismo deja mucho por desear porque los padres han abandonado esa práctica.
Los padres están llevando los niños a la iglesia el domingo o un día entre semana. Los están dejando en una sala durante un rato, son expuestos al evangelio, pero el resto de la semana esos niños no ven nada más de Biblia en sus vidas. No saben lo que es una oración y ni siquiera leen las escrituras. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tipo de padres cristianos son esos que durante varias horas cada día, durante 5 días a la semana, dan sus hijos a las escuelas del gobierno donde son adoctrinados con ideologías y filosofías de este tiempo? Y luego, además, ceden un rato a la iglesia a sus hijos para ver si aprenden algo del Señor, pero ellos en casa no hacen absolutamente nada de lo que Dios exige que ellos hagan. Por otro lado, una de las cosas que escuchamos mucho es el hecho de que los niños pueden molestar en el culto. Es decir, que los niños, como son más inquietos, tienen a cierta edad, 6, 7, 8 años quizá, los niños se aburren y no saben estar durante el culto ahí en su lugar. Pero yo ahí también me asaltan serias dudas. La primera, yo recuerdo cuando en el pasado iba alguna vez a una misa católica, cuando, no sé, había una celebración o algo especial y me llevaba mi familia. Yo no recuerdo que hubiese una escuela infantil y yo no recuerdo que estuviese muy ajetreado dentro de la iglesia durante la misa. Recuerdo que mis padres me habían enseñado que ahí había que estar en silencio y que ahí teníamos que estar callados. Yo creo que vivimos tiempos donde los padres han perdido la autoridad sobre sus hijos, porque antiguamente un hijo obedecía a su padre y por mucho que te aburrieras y refunfuñabas para adentro, pero te aguantabas quieto en tu sitio. Y yo recuerdo que no era precisamente divertido, entretenido para mí estar en esa misa, pero aguantaba ahí todo el tiempo, así como en otros ambientes donde tenía que estar, que mis padres estaban y no siempre en aquel tiempo no había una tablet para darte un teléfono móvil o dibujos o juguetes y tenías que aprender a estar quieto. Además, los niños aprenden en la escuela a escuchar a la profesora, a estar atentos en clase. ¿Por qué no se les enseña en la iglesia a aguantar durante el culto de la misma manera? Yo creo que ahí hay una gran parte de culpa en los padres y por eso quería hacer este vídeo. Yo sé que los niños tienen diferentes etapas, hay niños muy inquietos, que cada situación es diferente, pero la realidad es que hay una cosa común. Muchos padres han perdido la autoridad sobre sus hijos y no les han dedicado el tiempo necesario. Obviamente a un niño inquieto, si le dices quédate quieto de la noche a la mañana, él no va a aprender. La educación de un hijo requiere perseverancia, disciplina, constancia, paciencia, además de mucho amor. Entonces, los padres hoy no quieren dedicar ese tiempo, ser constantes, ser perseverantes, quieren decir las cosas o pegar 2 gritos y que el niño obedezca cuando no se le ha enseñado con tiempo todas las cosas. Entonces, yo creo que el gran problema que tenemos hoy es que vivimos una generación de padres muy pobre a nivel cristiano. Yo no digo que los padres no les den cariño, yo no digo que no les den afecto y ni siquiera digo que no les compren las cosas necesarias a nivel material, pero a la luz de la palabra, como padres cristianos, educando hombres y mujeres de Dios, criando hijos e hijas para la gloria de Dios, yo creo que tenemos una generación muy pobre en cuanto a eso. Creo que la escuela infantil ha hecho que los padres se relajen todavía más muchas veces. Nosotros, por ejemplo, tenemos la escuela infantil, la tenemos, es una alternativa, los niños ya no caben en la sala de culto ahora mismo, lo tenemos ahí porque realmente ya llegan con una forma de no poder estar durante el culto y optamos por esa alternativa. Pero nosotros hemos puesto tarea para que los padres estén atentos a lo que los niños van a aprender. Le pedimos que lean la tarea, le pedimos que revisen lo aprendido, le pedimos que oren con sus hijos. Pero ¿saben cuál es nuestra sorpresa?
que cuando le preguntas a los niños durante la semana, sus padres no han hecho nada, no han revisado la tarea, no han leído la próxima tarea que verá el niño en la escuela infantil para darle un seguimiento, porque además esto podría ser una ayuda para ellos. Si el niño va a aprender un tema, el padre puede durante la semana tratar ese tema con el niño y reforzar la enseñanza, orar con él, pero no lo hacen. Algunos ni siquiera traen una Biblia a la iglesia para educarles desde el principio la importancia de llevar la palabra de Dios. Parece que los padres los llevan ahí como, venga, vete al parque a colorear, que ahora es la parte de los adultos. Y me parece que eso es un gran error. Y creo que la expresión que utiliza el varón en el vídeo, huérfanos espirituales, me parece acertada, porque creo que tenemos una generación de niños y jóvenes que sus padres dicen ser cristianos, pero no los han criado como cristianos. Porque toda la vida una casa cristiana tenía unas evidencias, unas marcas que identificaban una familia cristiana. El culto en el hogar, la oración en casa, la lectura de la Biblia familiar. Pero ya no se estila eso. Hoy decimos, somos una familia cristiana y la gente es una familia cristiana porque va a la iglesia un día a la semana. La realidad es que creo que nos toca hacer un examen personal y reflexionar, ¿por qué mi hijo no aguanta durante el culto? ¿Habré hecho un buen trabajo educándolo a saber estar en la iglesia? Y si no sabe estar hoy, ¿cómo va a disfrutar de la iglesia con 15, 16, 17 si no le enseño hoy de pequeño? ¿Tengo que esperar que la escuela dominical enseñe a mi hijo la palabra de Dios o tengo que ser yo? ¿Quién va a rendir cuentas delante de Dios por el niño? ¿Las profesoras de la escuela dominical o el padre y la madre de esa criatura? ¿A quién dejó Dios la instrucción principal de edificar e instruir a los niños en la palabra de Dios? No fue ni siquiera a los pastores ni a la iglesia, fue a los padres. ¿Son conscientes los padres de lo que va a pasar cuando rindan cuentas ante Dios por cómo han hecho las cosas? Al final, la Biblia dice que el fruto se conoce, el árbol se conoce por sus frutos. Y debemos pensar y entender, decimos ser una familia cristiana, pero ¿el fruto de nuestra casa luce como una familia cristiana? ¿El fruto de nuestro matrimonio luce como un matrimonio cristiano? Yo creo que es tiempo de examinar varias cosas y entender. Yo no digo que se tengan que quitar las escuelas dominicales de la iglesia, reitero, nuestra congregación tiene, por motivos así lo decidimos, por varias cosas que nosotros pensamos así lo decidimos. Pero tengo que reconocer la verdad. Eso no implica lo siguiente, que los padres no están haciendo su trabajo y es súper triste. De verdad, es sumamente triste. Niños que llegan a la escuela dominical cada domingo y tú le haces dos preguntas muy sencillas. ¿En tu casa tus papás oran? No. ¿En tu casa tus papás leen la Biblia? No. ¿Y cómo le enseñas a ese niño que su papá es cristiano si ni siquiera hace las dos cosas más básicas que esperas de un creyente? Leer la Biblia y orar en su casa. Ya no me voy a meter a preguntarle a ese niño si se gritan, qué ven en la tele y cosas similares. Al final debemos recordar algo. Podemos engañar a la iglesia, podemos engañar a los pastores, podemos engañar a las personas, pero no nos engañemos a nosotros mismos y sobre todo recordemos que no vamos a engañar a Dios. ¿Qué estáis haciendo con vuestros hijos? ¿Son conscientes de que van a rendir cuentas ante Dios por ello?